Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión vamos a conversar con Luis J. Martín. Él es un colega periodista que haciendo un trabajo extraordinario en España. Él está haciéndole frente a todo este movimiento que hay para acallar las voces que son disidentes a lo que es la narrativa preponderante que se quiere imponer, no solamente en España, sino en otros países como ustedes mismos habrán podido observar. Antes de irnos con nuestro invitado, quiero, por favor, pedirles que se activen en nuestro super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y si les gusta nuestro trabajo, regálennos un like. Muy buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Luis es uno de los periodistas que en España, como les dije, está luchando contra la censura a través de medios alternativos. Él tiene un canal que es muy popular, pero muy popular. Quiero que por favor se anoten. Aquí en la caja de descripción va a estar toda la información sobre todos los medios que él maneja para que se unan, porque es información que está ofreciendo sin censuras, sin filtros, y a partir de este momento es nuestro aliado en España. Así que bienvenido, estamos muy contentos de tenerte por acá. Y justamente quería, Luis, empezar la conversación contigo sobre los últimos acontecimientos que han tenido lugar este fin de semana. Hay mucha gente que tratando de desvirtuar todo lo que está ocurriendo y dice que se están peleando para que los bares se mantengan abiertos. Sin duda alguna, ese es un aspecto importante, pero ¿qué hay detrás de esto? Bueno, pues la verdad es que aquí se han juntado varias cosas. Bueno, lo primero, muchas gracias por las amables palabras. Pues para mí es el honor el estar aquí contigo, porque es una voz de referencia dentro de lo que es realmente la información de la disidencia. Y yo vuelvo a animar a toda la gente que nos esté viendo ahora a que se suscriba al canal de Meibor. Vamos a ver, decir que lo que hemos vivido este fin de semana en España ha sucedido de una forma pero verdaderamente impresionante porque hemos visto una suerte de tres grupos que formaban los disturbios. Por un lado, veíamos que sí que es verdad, que ha habido gente, pertenece al sector de la hostelería, eran hosteleros que querían mantener abiertos sus negocios porque aquí hay un toque de queda, entonces, claro, pues hay que entender que los más afectados pues vienen a ser este sector que ya venía sufriendo bastante, pero luego, sumándose a estas protestas, que eran, digamos, protestas pacíficas, que eran protestas, bueno, pues que se junta un grupo de gente, suelta sus soflamas y demás, se han ido acoplando gente que ya eran, y esto lo ha dicho así, la policía los ha definido así, que eran profesionales delincuentes profesionales, vaya, de los detenidos que ha habido más de 25 detenidos este fin de semana, bastantes tenían antecedentes. Y luego se les ha relacionado también con sectores marginales, relacionados con Antifa y demás. Y bueno, pues esto es lo que hemos estado viviendo. Hemos vivido cosas muy dantescas, pero lo curioso es que el discurso político va por un lado y la realidad que estamos viendo va por uno totalmente diferente, que es lo que a todos nos asombra. Porque hemos estado viendo ese intento de aprovechamiento, de decir, no, miren ustedes, esto ha sido violencia originada por determinado grupo político que aquí llamamos la formación Vox, y esta gente que ha estado ejerciendo la violencia a las claras, no pertenece ni de bromas a este grupo político. Además, iban con prendas que les ocultaban el rostro, etcétera. Entonces, era más que obvio que esto pues tiene toda la pinta de ser una operación para desvirtuar a determinado partido político. Yo lo he vivido así y muchísima gente que se está haciendo eco de esto pues viene dándole ya cada vez más verosimilitud a esta cuestión, porque lo que ya no es normal desde ningún punto de vista es que dirigentes políticos se dirijan, apunten y señalen a determinada formación para decir lo que ha sucedido en determinado altercado, ¿de acuerdo? Ha habido un caso, por poner un ejemplo, Meibor, ha habido un caso que aquí se ha hecho famoso, que ha sido el de una persona que ha entrado a saquear un Decathlon, aquí es que se ha robado una bicicleta y que al día siguiente la ha puesto a la venta en redes sociales.
Y bueno, pues esta persona pues no era originario de España y bueno, pues es de suponer que por lo que se le atribuye y todo lo que rodea a Vox, pues no es parte integrante en ningún aspecto de lo que pueda llegar a ser estas protestas, las pacíficas que eran pues eso, pues de gente trabajadora. Hay que recordar, y esto quizás le asombre bastante a la gente que nos esté viendo, que aquí en España el confinamiento ha sido muy peculiar, porque se le ha obligado a la empresa a cerrar y a la vez no se le ha suspendido los impuestos que genera su actividad. Es decir, los pagos fijos por el mero hecho de estar abiertos se han seguido cobrando por parte del Estado. Con lo cual, yo sé que esto puede asombrar, pero esta es la realidad de España. O sea, aquí se ha sometido a la empresa y de hecho está cerrando, estamos sufriendo una debacle, estamos perdiendo ya va el 18, no me acuerdo cuánto es lo que hemos bajado de PIB, es una verdadera barbaridad, y con los peores números en nuestra zona y a nivel mundial, unos de los peores de los que han gestionado la pandemia. O sea, ni crisis económica, ni sanitaria, ni social. Aquí estamos viviendo una verdadera debacle con el gobierno socialcomunista que nos ha tocado vivir. No estaríamos hablando de una especie de insurgencia con elementos disipados, como lo que están viviendo otros países, Luis. Hay que llamar las cosas por su nombre. Sí, sí. Hemos observado el comportamiento de Pablo Iglesias y del grupo de Podemos, que tienen una actitud muy parecida a la que llevan a cabo desde hace más de 20 años en Venezuela. Y hay otros que se pegan a ese socialismo del siglo XXI, por llamarlo de alguna manera, Sí, sí. y funcionan de la misma manera, buscan los mismos objetivos y utilizan las mismas estrategias. Con asombro hemos visto cómo se ha venido realizando una serie de acciones desde el gobierno con la anuencia de Pedro Sánchez para parecerse cada vez más a Venezuela a pesar de que ellos lo nieguen. Uno de los temas que nos llamó muchísimo la atención fue que se haya eliminado, por ejemplo, o cerrado el caso del Delcy Gate. Oh. Todo el mundo esperaba que la investigación se diera y que hubiese algunas sanciones porque hubo una violación de la regla y de la norma, y lo que hace que un país tenga Estado de Derecho es justamente la aplicación de la justicia. ¿Qué fue lo que pasó allí? Sí, bueno, a ver, por terminar de matizar, Nadie habla de eso. Perdón. Sí, ya nadie habla de eso. ¿Qué fue lo que pasó? Bien, bueno, por terminar de matizar, tienes toda la razón con las coincidencias que hay. De hecho, cuando no les gustaron determinados resultados resultados electorales, en Podemos se llamó a una alerta antifascista. Esto antes del movimiento Antifa de Estados Unidos, ¿de acuerdo? O sea, aquí vivimos un poco ese experimento. Vivimos un poco el tumulto, el convocar a la gente y venga, pues con el único leitmotiv de destrozar el mobiliario urbano y el privado y lo que se preciase, y si te llevabas algo para casa, pues fíjate tú qué bien. Entonces, eso es así, tal como lo dices. Y segundo, decir que aquí se ha establecido, y esto lo dijo un segundo de Podemos, Íñigo Errejón, que había que establecer una serie de redes clientelares porque la militancia no vive del aire y cuando no están en el poder, pues de algo tienen que vivir. Así que sí, realmente sí, esto es lo mismo que los movimientos sociales de Bolivia, bueno, que todas estas organizaciones no sé cómo llamarlas, parainstitucionales que hay en Venezuela. O sea, en fin, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y lo que ha sucedido con el Delcy Gate es verdaderamente asombroso. La única explicación que yo le doy, que cabalmente puedo entender de por qué nos está hablando, es porque la grandísima tormenta de noticias que estamos viviendo día a día es verdaderamente devastadora para el ciudadano. Es verdaderamente devastadora. No tengo otra explicación. El hecho es que lo que ocurrió con Delcy es un cúmulo de despropósitos que cada uno por sí mismo sería suficiente como para tirar del gobierno, como para provocar dimisiones, ¿de acuerdo? Pero el hecho es que ahí están y resumiendo mucho para la audiencia que no lo tenga fresco, diremos que bueno, que vino Delcy Rodríguez, que es a muchos efectos la segunda de a bordo dentro del gobierno de la usurpación, vamos a llamarla así, de Maduro en Venezuela y
Y bueno, pues vino, no se hizo efectiva la euroorden para detener a esta señora si pisaba suelo. Tuvimos a un ministro de Transportes, que es Ábalos, que él justificó el que no se la detuviese y que de hecho fue a recibirla a ella. Negó que lo hubiese recibido. Cuando se demostró que la había recibido, dijo que solo había sido una cosa de un trámite de nada, de unos instantes que pasaba por allí y que la dijo hola y adiós. Luego dijo que es que se había reunido con un ministro de Venezuela. Luego dijo que no, que bueno, que realmente se había reunido 20 minutos. Luego nos enteramos que había bajado del avión, que obviamente se fue a la sala, que estuvo reunida allí 2 horas, que posiblemente realizaron llamadas. Luego nos enteramos de que hubo 40 maletas, y el llamarla maletas es una cosa genérica. No sabemos que eran 40 bultos, ¿de acuerdo? Podían ser 40 cajones o 40 maletas o 40 bolsos. El hecho es que esos 40 bultos, que llamamos popularmente 40 maletas, eludieron los controles, los controles de seguridad del aeropuerto. Y para esto se realizó una orden totalmente ilegal a las fuerzas de seguridad que hay en el aeropuerto para que no se revisasen dichos bultos. Atentos a la extrema gravedad de lo que voy a decir ahora, porque esto ya es gravísimo, gravísimo. En esos bultos se ha especulado mucho qué es lo que llevaba, pero nos hemos enterado por el personal de la propia embajada de Venezuela que había, entre otras cosas, oro y divisas. Y lo hemos sabido y lo han denunciado porque estaban sin cobrar. El personal de la Embajada de Venezuela aquí en España estaba sin cobrar. Entonces se creía que buena parte pues, de esas divisas, de ese oro, pues era para pagarle a ellos. Y cuando no les han pagado, pues ha sido cuando lo han denunciado. ¿De acuerdo? O sea, es una cosa increíble, pero esto tiene tintes ya de verdad muy preocupantes y sobre todo, pues más allá de ningún apelativo de que si esta gente se porta como una mafia o se porta de forma indecente o de forma poco honorable o tal, ya son muy indicativos de que tienen una actitud que no es para nada democrática y que es muy preocupante, como es el hecho de que uno de los guardias de seguridad del aeropuerto elevase a fe pública, se fuese ante notario y narrase los hechos. ¿De acuerdo? Entonces dijese, oiga, miren, dice, yo ya, esto me sobrepasa, yo lo narro, lo pongo ante notario y esto es lo que ha sucedido. Bueno, pues esa persona fue despedida, ¿de acuerdo? Esa persona fue represaliada. Personas que han contribuido a que esto se mantenga más o menos opaco, han conseguido puestos, han conseguido ascensos. Y esta persona, por suerte, la localizamos, nos hicimos eco de su situación, y una persona con la cual conozco y he de decir que es una persona implicadísima en política y muy buena gente, que es Sandra, logró hacer un crowdfunding para visibilizar, hacer visible a esta persona, le devolvieron el puesto y además se le dio un crowdfunding, con lo cual, pues la verdad es que le salvaron al pobre hombre sus necesidades personales, porque el hombre se veía, más como estamos en la situación que estamos ahora, se veía muy mal, pero a esos extremos llega lo que estamos viviendo aquí, que es una cosa que jamás nos hubiésemos podido imaginar que en España podíamos llegar a tener un gobierno de unas características totalmente arbitrarias, totalmente pasándose el poder, y buena parte de lo que nos dices, bueno, ¿por qué no se habla de todo esto? Ha habido unas partidas presupuestarias para los medios de comunicación que han sido impresionantes. O sea, tal y como lo digo, se ha estado inflando de dinero a los medios de comunicación, a medios de comunicación públicos, al punto y al extremo, para que se hagan una idea ustedes, que cuando se ha organizado una protesta masiva en todas las calles de España, se hizo una convocatoria en caravana, en coche, ¿de acuerdo? Para no tener que hablar de dicha convocatoria y de lo que habíamos visto y vivido todos, se compraron las portadas de todos los digitales para poner propaganda institucional del gobierno. A ese punto estamos. Es una cosa verdaderamente inaudita. Claro, llegados a este punto, pues ¿por qué no se habla del Delsygate? Es que hay tantas cosas que han sido una barbaridad de esta gente mientras está en el poder que son increíbles. Recordemos el caso de los encapuchados de Bolivia. O sea, que previo a los acuerdos de gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hayamos tenido, es que me duele hasta decirlo, que hayamos tenido una comitiva de geos que hayan ido sin permiso de Bolivia, en suelo boliviano, contra los intereses de Bolivia, a rescatar a un narco españoles. A mí se me cae la cara de vergüenza. Hemos vivido unas cosas. Hay otro tema, Luis, que preocupa más.
y es esconder un narco que andan buscando los el pollo. ciudadanos norteamericanos a través del Departamento de Justicia por delitos cometidos en los Estados Unidos. Así es, así es, así es. Cuando uno observa el comportamiento de la justicia española, que anteriormente pues uno admiraba mucho y uno hace votos para que funcione como debe ser, ¿no? Pero he venido subiendo todos los temas en relación a Hugo Carvajal Barrios, Sí, un general, ex jefe de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, que está todavía nadie sabe dónde, pero se supone, de acuerdo a las fuentes que hemos consultado, que está en España. sí. Estaría protegido por miembros del Servicio de Inteligencia Español que tiene agrado con el gobierno español. Y esto es escandaloso. Acá se le entregaron a las autoridades de justicia española todos los elementos que están dentro del expediente con las evidencias donde se señala y se prueba que Hugo Carvajal Barrios participó en actividades de narcotráfico y narcoterrorismo. Sí. ¿Cómo se sienten, por ejemplo, o los periodistas o los ciudadanos españoles que observan que el gobierno decide darle protección a un narcotraficante que andan buscando en los Estados Unidos? Esto no estaba planteado anteriormente. Ujú. Bueno, vamos a ver. Es que eso directamente a los medios de comunicación aquí ni sale, ni sale. O sea, se trata como algo conspiranoico. Yo cuando leo las declaraciones de Elliot Abrams, o sea, a mí es que se me cae al mal suelo. O sea, en el momento en el que narra el papelón que ha hecho España, es algo impresionante. Pero es que, si te das cuenta, Mibor, aquí tenemos una relación, es que al final hay personas que son el guiso de todas las salsas. O sea, tenemos al ex juez Baltasar Garzón, que está vinculado pues, en numerosas cosas, ¿no? En numerosas cosas. Ahora es la pareja de la que fue ministra, que pasó total, en un movimiento, a mi juicio, totalmente ilegal, a controlar la Fiscalía, a la Fiscalía del Estado, que es precisamente la persona que estaba, parece ser, que vinculada a esa escapada del Pollo Carvajal, que es la misma persona que está defendiendo que no se extradite a Alex Saab de Cabo Verde a Estados Unidos y bueno, pues al fin, pues en fin, o sea, es que al final tenemos los mismos actores en todos los sitios y las noticias, si me preguntas por la noticia como tal, que cómo se valora aquí o cómo se ve aquí, pues que nos hemos hecho eco, pues los que nos hemos hecho eco. Narrabas al principio que tengo un canal que es muy visto. La verdad es que la radio me ha ayudado muchísimo a que eso tenga más difusión. Pero el hecho es que yo lo noto, que la gente tiene sed de saber la verdad, que cuando tú hablas de determinadas cosas como es esta, de repente, oye, pega un subidón y dices, bueno, claro, es que lo quieren saber, es que quieren saber qué es lo que está sucediendo, pero aquí vivimos en una negación absoluta de todo, en una negación absoluta, y no es nada fuera de lo común que tengamos alguna declaración institucional que se vea contradicha por los propios protagonistas de la declaración, como cuando se declaró que no había ningún problema, que el Vaticano había dicho que se podía exhumar. Aquí tuvimos un problema con el tema de la exhumación de Franco y tal, y pues estaba en un territorio que controla la Iglesia, y la Iglesia dijo, no, nosotros no hemos dicho absolutamente nada. Como esas 50.000. ¿De acuerdo? Y claro, esto sumado al control de los medios y que nuestro gobierno le ha perdido totalmente el miedo a mentir, pues bueno, pues estamos un poco solos dando la noticia. El tema del Pollo Carvajal es gravísimo, es gravísimo. Y yo iría un poco más y lo hilaría con otra cosa. Lo hilaría con otra cosa, vamos a ver, con el tema tan nombrado del Foro de Sao Paulo y el Foro de Puebla y todo esto. Y el informe que se filtró, creo que era se llamaba Germán, pero corrígeme si me equivoco, era Coronel, puede ser, Coronel Germán, donde se narraba que España tenía que ser, pues, digamos, que la puerta de entrada al narcotráfico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, luego se desmintió, luego se dijo, claro, se filtra un documento de esas características, se obligó, que era un funcionario de Bolivia, o sea, este señor del ejército era un funcionario, o sea, no tenía ningún interés ni en mentir ni en nada que se le parezca. Bueno, se le obligó a rectificar, como es normal,
Pero claro, da un poco la dimensión de lo que estamos, ¿no? Y relacionándolo con el tema del Pollo Carvajal y relacionándolo con las alianzas que tiene nuestro actual gobierno, que viene la señora Delcy y pasea aquí, bueno, de hecho que pasea, que echa la bronca al ministro y que le dice que esto no es lo que habían pactado y, en fin, o sea, pues en manos de quién estamos, ¿no? Sí, hemos sabido, por ejemplo, Luis, que el Pollo Carvajal puede entrar y salir de España. Hay varios colegas y fuentes que nos han informado que estuvo, por ejemplo, que todo indica que fue a Italia y regresó. Justamente el ex juez Baltasar Garzón también fue a Italia y regresó. Y en Italia hay muchos miembros del régimen que se dicen ahora perseguidos, como por ejemplo Rafael Ramírez, que es muy cercano al Pollo Carvajal y que fue el exar del petróleo por años y que hoy en día hace una vida de millonario en Italia. Uno observa cómo se han venido distendiendo todos los mecanismos que anteriormente hacían de España una nación que reforzaba contra el crimen organizado. Pero hay una especie de relajamiento de las acciones, ¿no? Y cuando uno observa el comportamiento, y volvemos a Pablo Iglesias y al grupo de Podemos, eh, un hombre que no acepta las críticas, por ejemplo, a mí me tiene bloqueada en Twitter. Pero no importa porque yo me lo arreglo para conseguir la información. Pero cuando uno ve a un individuo como Pablo Iglesias que ha tenido una relación tan cercana con Chávez, con Maduro y con sus delegados, que se ha informado, no solamente fueron inspirados por ideas del chavismo, recibieron financiamiento. Hay algunas evidencias que así lo muestran. El diario, de hecho, ABC y otros han señalado algunos elementos importantes sobre el financiamiento, no solo de Venezuela, sino uno de los peones que acaban de recuperar, que es Bolivia, con Evo Morales al frente. Entonces, uno observa que no hay unas instituciones que le pongan freno, sino que lo contrario, cedieron. Es decir, la fuerza institucional de España no ha respondido en la misma medida que han ocurrido estos casos, y como no es el único ejemplo, lamentablemente, porque Venezuela puede servir de ejemplo para muchos, pero aquellos que no quieran verse en la cara de Venezuela, porque hoy en día somos un país dominado por el crimen organizado que apesta y que nadie quiere sentarse al lado porque somos apestosos, mirar en el caso de Bolivia, donde hubo un intento de transformación del sistema que terminó siendo peor de lo que había. Entonces uno ve, ya hay anuncios que inclusive el mismo Pablo Iglesias va a la toma de posesión de Luis Arce durante el tiempo que los ciudadanos bolivianos están en las calles denunciando fraude. Entonces aquí vemos, o sea, todo un proceso que se había advertido. Antes decían que eran conspiraciones, pero ahora obviamente la realidad toca la cara y no hay nada de conspiración en esto. Es la denuncia de que el crimen organizado, este tipo de corporaciones que tocan lo político, han avanzado de manera sustancial, que España ha sido tocada. Totalmente. Yo lamento tener que darte la razón en absolutamente todo, pero es que ahora mismo es una evidencia. Vamos a ver, cuando se están hablando de tema de fraude, de tema de pucherazo y demás, yo he seguido con mucha atención todo el proceso de Bolivia. Y de hecho ahora mismo tengo una cantidad de información que me han enviado que yo me considero totalmente ya incapaz de digerirla y de tramitarla. Lo que sí que tengo claro es que ha habido irregularidades manifiestas. Y es que además, es que esta gente, y a mí lo que me duele es que no son especialmente listos, ni lo ocultan. O sea, es muy fácil pillarles. O sea, la persona que estaba al cargo de la pulcritud del proceso electoral en Bolivia estaba el día anterior reunido con Evo Morales. Resulta, yo he tenido la oportunidad de preguntarles a bolivianos y decir, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo es posible que ustedes echen a una persona, a un narcodictador como Evo Morales, que tenga que agarrarse un avión y tenga que salir huyendo del país y que tenga un fraude demostrado y reconocido por la OEA, y agarren ustedes y se traigan
a observadores de Podemos de España a vigilar por el proceso electoral. Pero de verdad no los conocían. O sea, se traen a los amigos del que ha hecho el fraude para observar sus elecciones. Me han llegado informaciones de actas que no coinciden en ninguna de los votos, siempre en la misma dirección, dándole votos al MAS. Hemos tenido acceso, bueno, a unas barbaridades, pero a unas barbaridades, a gente llevando cajas, fotografías de todo esto, cajas a las sedes del MAS para cambiar allí los votos, que es exactamente igual que lo que hicieron en el anterior fraude. Hemos tenido que donde pillaron el anterior fraude, que fue en el recuento provisional, lo han anulado, porque allí tuvieron la oportunidad de cotejar las actas electorales, que es donde se apuntan los votos. Bueno, ahora no sé, ahora les han quitado la forma de hacerlo. Pero es que Evo Morales, el día anterior, pidió calma a su partido para decir, tranquilos, nosotros tenemos, y esto está registrado, nosotros tenemos una forma propia, alternativa, de contar los votos. Y toda la extrema izquierda internacional salió en masa por un sondeo previo a felicitarle las elecciones a Evo. Y bueno, y respondiendo al relajamiento de las instituciones, es una degradación absoluta. Es una degradación absoluta. Aquí han comenzado a fallar todos los poderes de una manera más que obvia y nos lo dice la gente de Venezuela. Nos dice, bueno, dice, nosotros pasamos todo un proceso hasta llegar al punto en el que están ustedes. Dice, pero es que ustedes han llegado a una velocidad impresionante. Y mi diagnóstico es que hemos llegado aquí que se ha acelerado todo esto porque ahora mismo no se puede engañar a más gente. Es decir, como esta gente va sin disfraz, como esta gente va pues totalmente, va sin careta, pues no pueden engañar a más. Entonces, a fuerzas tienen que lograr el resto para imponer su sistema. ¿De acuerdo? Es por eso, entre otras cosas, por lo que ahora mismo tenemos ya vulneraciones de la legalidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos que ir aprobando estados de alarma de 15 en 15 días. ¿De acuerdo? Un estado de alarma es una cosa muy excepcional que se da en situaciones de emergencia, pues en una guerra, en un terremoto, en un tsunami, en algo que sea una catástrofe que necesite pues obviar los trámites burocráticos para ocuparse del tema pues, con diligencia, con velocidad, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Que con la supuesta oposición, digámoslo así, pues se ha dicho, no, venga, pues aquí vamos a ver entre 2 y 6 meses y estamos aquí ocupando el poder sin la intervención del poder democrático que tendría el grupo Vox, que sería el que les hace oposición. Básicamente eso es lo que ha sucedido aquí. Entonces ya estamos rompiendo con todas las legalidades. O sea, claro, después de todo esto, preguntar, yo sé que esto es para preguntar, pero bueno, pero ustedes se han olvidado ya del Delsigate. Yo lo entiendo porque yo lo diría igual, pero es que las barbaridades día tras día que estamos viviendo aquí, es que son impresionantes. El nombramiento del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, como director del CNI, de los servicios de inteligencia, es a todas luces una ilegalidad y está denunciado por eso, pero se aprovecha el estado de alarma para eliminar trámites burocráticos y para aprobar lo que sea. ¿De acuerdo? Bueno, ese mismo servicio de inteligencia ya ha dicho que el partido que les hace la oposición, que parte del programa es anticonstitucional. ¿De acuerdo? Es decir, estamos viviendo el proceso de lo que ha estado viviendo Venezuela, pero comprimido en el tiempo de una forma asombrosa. Y se han degradado todas las instituciones. A ver, es obvio que quedan políticos valientes, es obvio que quedan jueces valientes, es obvio que quedan periodistas valientes, pero ahora mismo, lamentándolo mucho, la pelota está en el tejado de la gente. Lamentablemente, ¿sí? Luis, es que se parece tanto que es imposible no compararlo. Claro. Uno observa justamente el distendimiento, por llamarlo de alguna manera, de las instituciones, del rol de la justicia. También observamos el comportamiento absolutamente antidemocrático de los principales personajes. Una sociedad confundida porque está desinformada en una parte y manipulada por otra. Y eso no le permite reaccionar. Parece que está todo dentro de la misma estrategia. Así como también la imposición de una narrativa que evite que haya un cambio de inmediato. Lo hemos observado y repetimos el ejemplo de Bolivia. También es una gran escuela para ver hasta qué punto se llega a esto,
cómo hacer para destruir la posibilidad de una transición. Hemos venido observando también, Luis, el comportamiento de Pedro Sánchez. Es muy Sí. extraño que este individuo tenga una relación, a muchos consideran de conchupancia, con el régimen de Nicolás Maduro, pero en paralelo reciba a los que se cree pueden ser opositores, como por ejemplo Leopoldo López, Ujú. que recién acaba de llegar a España y desde allá pues se pretende hacer un trabajo a favor de la transición en Venezuela. Mm. Mucha confusión hay en respecto a lo que se planteó, no se sabe exactamente a qué corresponde, quién lo financia, porque todas esas preguntas hay que hacerse, ¿no? Sí. Cuando uno observa ahora los agentes políticos, inmediatamente tiene que buscar quién financia eso, porque de allí se puede deducir qué es lo que andan buscando. Pareciera que el alimentamiento de estos regímenes del socialismo del siglo XXI son capaces de tocar cualquier tentáculo, no importa cuál sea. Totalmente. Pero Totalmente. quiero escuchar sobre tu opinión en relación al comportamiento de Pedro Sánchez. Bueno, vamos a ver, yo lo tengo totalmente claro y aquí hemos vivido otro papelón terrible en España. España era el interlocutor natural con Venezuela respecto de Europa. ¿De acuerdo? Pues Europa pues dice, bueno, vamos a ver si hay un conflicto en Venezuela, pues ¿a quién recurrimos? Pues a España. Y España tenía una figura dentro del gobierno de Pedro Sánchez, que ahora no está, que es Borrell. Borrell ha sido uno de los actores que más oxígeno le ha dado a la narcodictadura de Venezuela. En convivencia total con otro personaje que es un expresidente de España, que es José Luis Rodríguez Zapatero, que directamente ha estado haciendo las labores de ministro de Exteriores de Maduro. Bueno, esto ha originado que cuando se le dio oxígeno a Maduro, pues él pudiese poner en orden los asuntos dentro de Venezuela y pudiese reaccionar frente al movimiento popular que estaba encabezado por Guaidó. Y de hecho, Guaidó ha hecho un papelón que muchos queríamos haber creído que pudiese formar parte de la solución, Guaidó, pero realmente ha demostrado que fue una persona para parar la reacción de Estados Unidos, para parar la reacción del pueblo, para pedir calma a quien quería cambiar las cosas, y exactamente lo mismo ha sucedido a este lado del charco. Aquí en España hemos actuado exactamente igual. Hemos sido, pues, mal que me pese decirlo, cómplices de Maduro y ese es el tema. Leopoldo, la verdad es que a mí me causa pena. Yo sé que, bueno, pues ha sido un preso político, lo ha pasado muy mal. Su mujer, Lilian Tintori, pues otra valiente y realmente han pasado un infierno, pero todos somos humanos, hay que entender que la situación que han pasado no ha sido fácil y que han estado luchando mucho por Venezuela hasta que quizás pues no han luchado más. Yo ahora mismo no tengo la pista del dinero, no sé quién hay detrás de esta financiación, pero evidentemente recurrir a Pedro Sánchez es un movimiento que a uno le delata como, en fin, o sea, ¿cómo vas a recurrir a Pedro Sánchez para lograr nada en Venezuela? Por el amor de Dios. Es que eso es algo que directamente no se concibe. No se concibe. Pero vamos a ver, yo insisto, y aquí retomo un poco el tema del Sigit. Vamos a ver, nuestro gobierno es un PAC. Hay que entender que Pedro Sánchez va en PAC con Pablo Iglesias. Entonces, Leopoldo se ha reunido con quien se ha reunido. Se ha reunido pues con esta gente que está en PAC y que además se ayudan y se paran procesos judiciales y se refrendan públicamente. O sea que pues este movimiento a mí me da mucha pena, pero realmente si teníamos alguna esperanza y esto lo digo a título personal, pero con toda esta evidencia de que Guaidó podía cambiar las cosas, pues yo al menos la pierdo. Ciertamente, otro de los temas que nos llama mucho la atención, Luis, es que España se ha venido convirtiendo en los últimos años a raíz de la posición política que ha tomado el gobierno del presidente Donald Trump en Ajá. contra de los corruptos de PDVSA y del régimen de Maduro.
acá en los Estados Unidos. Entonces, España prácticamente se ha convertido en el refugio de todos los ladrones y criminales que han salido de Venezuela huyendo con miles de millones de dólares provenientes del tesoro venezolano. Sí. Así tenemos a bolichicos como Alejandro Betancourt López, tenemos a Nervi Villalobos, a Javier Alvarado, un Rafael Reiter, el hijo de Roberto Rincón y su esposa que viven allá, que están enfrentando, uno dice, incluyendo a la enfermera de Hugo Chávez, a la señora Claudia Díaz, que por cierto, acá en los Estados Unidos le acaban de abrir una causa a ella y a su esposo. Pero están contentos en España, muy bien tratados, Sí. los dineros que se robaron, que no pueden explicar bajo ningún concepto, están bien recibidos, han comprado viviendas, inmuebles en los barrios más caros de España. Tenemos a el señor Alejandro Betancourt, no se conformó con un vulgar apartamento en el centro de Madrid, él se compró un palacio, el Alamín, y así otros. Han cambiado inclusive la estructura de los precios de los inmobiliarios en España. Sí, 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 sí. Y así hemos observado que se ha convertido entonces tu país, lamentablemente, en un paraíso fiscal para los criminales que prácticamente secaron el tesoro venezolano. Por este respeto te puedo aclarar lo siguiente. Vamos a ver, cuando llega el socialismo a un país y cuando se instaura esta forma de gobierno, hay gente, sobre todo los capitalistas, que creen en un craso error, que dicen, eso aleja la inversión. En un país siempre hay inversión. El problema está en la calidad de inversión que llega a ese país. Yo para España no quiero la calidad de inversión que le llega a Cuba, por ejemplo, ni quiero los negocios que tienen éxito en Cuba. ¿De acuerdo? Eso son cosas diferentes. Inversión siempre hay. El problema es que cuando tú llegas a un país corrupto, tú sabes que donde tienes que meter el dinero, buena parte de tu inversión, que tiene que tener una recuperación rapidísima y un altísimo ratio de beneficio, pues es en parte de las instituciones corruptas, las que se llaman las mordidas. Entonces, bueno, lo que me acabas de narrar, que nosotros hemos visto con estupor, e insisto, esto ha pasado a la luz pública, ha saltado con muy bajo nivel de difusión, nos hemos enterado, los que nos hemos enterado, ¿qué es esto de los bolichicos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y de repente te enteras que ha venido aquí a gente y, como dices, con un nivel de vida escandaloso. Pero porque esta gente no lo oculta, vaya. O sea, de hecho, fue noticia cuando vinieron creo que son los sobrinos de Maduro, Madurín y Madurón, que les conoce popularmente allí en Venezuela, y bueno, salieron los periódicos precisamente por el tren de vida que traen, que se gastaron en los 10 días que estuvieron en Madrid. Bueno, no voy a decir la cantidad porque mentiría, pero vamos, una barbaridad. O sea, esta gente va así, va con ese tren de vida. Bueno, el hecho es que hay una cosa que es muy clara. La ingeniería social, la ingeniería fiscal existe y bueno, vale para ocultar los rastros de dónde viene el dinero. Pero lo que está claro es que en un país como España, si hay voluntad de ayudar al pueblo de Venezuela, pues es más que fácil pedir explicaciones acerca de esta gente de dónde ha sacado este tema. Y eso es muy básico. Eso es muy básico. Y de hecho, en la anterior legislatura, la de Mariano Rajoy, se hizo. Separaron capitales procedentes del entorno de Maduro. Realmente se hizo. Y bueno, eso causó unas reacciones dentro de Maduro que es muy, muy exaltado cuando se trata de denunciar este tipo de cosas y denuncia el bloqueo a los venezolanos. No, a los venezolanos no, a usted y a su entorno. Pero bueno, él lo ha adornado de una forma muy, muy pintoresca. Pero sí, si hay voluntad, se hace, por supuesto, pero es que ahora está demostrado que no hay voluntad. Pero vamos a ver, si tenemos al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ya que ha perdido juicios concretamente con una publicación, con OK Diario, por decir que no estaba siendo financiado y se ha demostrado que sí. Eso por citar un caso, ¿eh? Sí, eso ha generado bastante acoso a los amigos de OK Diario. Sí. Estoy en contacto con muchos de ellos y la verdad es que están dando una enorme pelea porque están enfrentados directamente a las Totalmente. garras del poder corrompido.
que ya hemos venido explicando en esta emisión. ¿Te preparas para el resultado de las elecciones de los Estados Unidos? Por supuesto. Bastante antagónico, diferente al otro. Y también me imagino que te estás preparando para la cobertura de la visita de Pablo Iglesias y del rey Por a supuesto. Bolivia, Dios bendito. Por Jamás nos lo hubiésemos podido imaginar, pero está ocurriendo y la realidad a veces supera la ficción. Yo, Maybor, me comprometo a haceros llegar información, o sea, que la gente que nos esté viendo, por favor, por la importancia de lo que estamos hablando, se suscriba al canal de Maybor y yo te haré llegar toda la información para que la sometáis a vuestro escrutinio y análisis. Así lo haremos. Queremos agradecerte muchísimo por haber estado en Sin Filtros. Muchas gracias. Y bueno, y nos vemos en nuestra próxima oportunidad. Quiero agradecerles a todos ustedes por haber participado en nuestra emisión de hoy, en nuestro super chat. Para nosotros es muy importante todos sus comentarios y recuerden que si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like. Nos vemos en la próxima emisión.